Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana de Pascua. La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 5 al 18. En aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente para ser curado. Y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia». Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 113, y el responsorio es: «Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya». Que todos te alaben a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo manifiesta tu grandeza. Porque eres fiel y bondadoso, que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos no son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 14, versículos 21 al 26.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la primera jornada de evangelización de Pedro y Bernabé. Recordamos la semana pasada que ellos salieron de Antioquía, la ciudad grande que fue la capital de Siria, y de ahí salieron 3, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero después de que salieron de Chipre, la isla de Chipre, Juan Marcos se regresa a Jerusalén y Pablo y Bernabé continúan hacia Antioquía de Pisidia. Esta no es la misma Antioquía, es otra ciudad más pequeña en la parte sur de lo que hoy en día es Turquía. Y después de Antioquía de Pisidia se fueron a Listra, que es ahí donde fue a Iconio, que es ahí donde los encontramos y donde también empieza la persecución. En Antioquía de Pisidia ya ahí tuvieron cierto éxito, pero también ahí empezó la persecución. Salieron huyendo porque algunos paganos y judíos, alborotados por las autoridades, los querían golpear y los judíos los querían apedrear a muerte porque los acusaban de blasfemia. Así que Pablo y Bernabé huyen a Iconio y ahí otra vez se intensifica la persecución de ellos y tendrán que huir otra vez a otras ciudades. Y es aquí donde empieza la lectura de hoy, que también tiene un cierto elemento cómico, porque al llevar a cabo una sanación en Listra, pues la gente los proclama que son los dioses Júpiter y Mercurio que en persona de ellos los han visitado, ¿no? Y ahí es donde entra la parte cómica de esta escena. Dice: en aquellos días los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Así que de Antioquía de Pisidia ya empezó la persecución, fueron a Iconio y otra vez ahí se levantaron otra vez algunos paganos juntos con judíos apoyados por autoridades que los querían apedrear. Y el hecho que los querían maltratar y apedrear, ahí se refleja la composición de este grupo que buscan dañar y también quizás matar a Pablo y a Bernabé. La condena de blasfemia para los judíos era la muerte a pedradas, ¿no? Y era lo que querían aplicarlos a ellos porque los acusaban de esto, de blasfemia. Y Pablo y Bernabé se enteran de lo que este motín busca hacer con ellos y salen huyendo y se introducen hacia más al sur y van a Listra, que escucharemos hoy, y después de Listra pasarán a Derbe porque la persecución se intensifica. Dice: pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Y es aquí donde empieza esta escena pues cómica, en la cual Pablo y Bernabé,
judíos pues tienen una reacción fuerte, una reacción física. Lo que hacen físicamente al rasgarse las vestiduras es una expresión de rechazo de lo que la gente dice que quiénes son ellos. Dice: había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. Recordamos aquí esta escena que se va a llevar a cabo de la sanación de este tullido, de lo que Pedro y Juan, después de la resurrección, llevaron a cabo en las puertas del templo en Jerusalén, que también sanan a un tullido, y eso pues atrae mucha atención, y también la atención de los líderes, que después los perseguirán, los arrestarán y los encarcelarán. Pues aquí algo similar está ocurriendo con Pedro y Bernabé. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado. Le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. También estas palabras de Pablo son similares a las que Pedro le dice al tullido que sanó en las puertas del templo en Jerusalén. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Y ahora viene la reacción de la gente que fueron testigos de esta sanación. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos, ¿no? Así que imagínense el shock de Pablo y Bernabé, judíos, ¿no? De que la gente les diga que son dioses, ¿no? Pues para ello esto es un sacrilegio, es una idolatría, ¿no? De que los vean como dioses. Y al escuchar esto, pues Pablo y Bernabé se rascan las vestiduras, una reacción física, rasgarse las vestiduras, de rechazo a lo que la gente dice de ellos. O sea, es una acción de protesta. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. Júpiter era un dios más importante que Mercurio. Nos dicen los comentaristas que quizás a Bernabé lo conectaban con Júpiter porque tenía quizás una presentación, una apariencia más distinguida, quizás más fuerte, ¿no? Y Pablo, que era el que hablaba, pues no una figura menos apreciable que Júpiter. Si alguna vez han recibido flores de alguien, quizás en la etiqueta de esas flores viene la figura del dios Mercurio, ¿no? Que es la figura humana que lleva un casco, y en el casco van un par de alitas, y también en los pies lleva un par de alas. Este es el símbolo y la imagen del dios Mercurio. Así que, porque Pablo era el que hablaba, a él lo conectaban con el dios Mercurio, que es el dios mensajero. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio aquí. Así que se intensifica esta confusión de la muchedumbre y más del sacerdote del templo de Júpiter, que quieren ofrecerles este sacrificio de 2 toros a Pablo y Bernabé, porque piensan que son la manifestación del dios Júpiter y Mercurio. Y nótense aquí cómo la orden de Bernabé y Pablo cambia. Normalmente cuando se mencionan los dos, siempre el nombre de Pablo sale primero y después Bernabé. Pero como a Bernabé lo conectaban con Júpiter, que es un dios más importante que el Mercurio, lo ponen primero. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando. Así que esa acción de rasgarse las vestiduras es una expresión física de rechazo de lo que la gente dice de ellos. Es una expresión de rechazo ante una manifestación escandalosa de lo que ellos quieren hacer de ellos. Cuidad, ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes.
Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Nótese que la forma en que Pablo aquí está predicando no está rechazando, no está destruyendo necesariamente la fe de esta gente, sino que está construyendo sobre lo que ellos ya entienden y conocen. Para poder apreciar esto, recordamos la escena de cuando Pablo va a Atenas en la tercera jornada de misión y llega a la capital de Atenas y ve un templo ofrecido al Dios desconocido. Entonces Pablo utiliza esa experiencia del templo del Dios desconocido para empezar a hablarle del Dios, para decirles, este Dios desconocido para ustedes es el Dios que yo les vengo a predicar, ¿no? Así que Pablo no busca destruir la fe, pues esto sería crear tensión, sino busca construir y busca reinterpretar cómo la gente entiende sus dioses. Y lo que Pablo está haciendo, pues, utilizando como una base lo que ya existe de religión para darle una interpretación más profunda del único Dios y del Dios vivo. Y es lo que aquí Pablo les dice. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha. Recordamos que en muchas culturas hay dioses para sembrar y dioses para cosechar, ¿no? Y las celebraciones que aún hoy en día la mayoría de las culturas tenemos de la cosecha están conectadas con los dioses de la fertilidad, ¿no? Dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras consiguieron impedir, a duras penas, que la multitud les ofreciera un sacrificio. Así que eso es una escena, como dije antes, bastante cómica, ¿no? Fácilmente podemos imaginar tanto la reacción de la muchedumbre ante el milagro de sanación que Pablo llevó a cabo en este hombre tullido, y después la proclamación de la muchedumbre de que estos eran la manifestación de sus dioses Júpiter y Mercurio en forma humana, ¿no? Y que hasta el sacerdote del templo de Júpiter les quería ofrecer un par de toros como sacrificio, ¿no? Realmente una escena llena de humor, pero que Pablo, a pesar de la conmoción, supo aprovechar la situación. Y repito, lo que Pablo hace en evangelizar no destruye la base de la gente que tiene enfrente de él, sino que construye sobre ella, le da una interpretación diferente como plataforma para después lanzarse y hablarles así del Dios vivo, del Dios que ha mandado a Jesucristo como nuestro Salvador. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan, y tenemos aquí la continuación de este discurso de despedida que Jesús está compartiendo con sus discípulos dentro del contexto de la última cena. Allá la semana pasada les comentaba de que Jesús les había dicho que entre uno de ellos estaba un traidor que lo iba a entregar, y esto fue como un balde de agua fría sobre ellos, y Jesús después les habla de que no los dejaría huérfanos, que les mandaría al Espíritu para que continuara la misión que él había empezado con ellos, ¿no? Y así que esta es parte de este último discurso de Jesús a sus discípulos dentro del contexto de la última cena. Dice la lectura de este evangelio: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Así que aceptar a Jesús, sus enseñanzas y cumplirla es una expresión del amor mismo, ¿no? Y eso es un tema muy interesante que más adelante en este evangelio Jesús expanderá lo que significa amar. Y amar a Jesús es obedecer.
pero no es una obediencia a fuerzas, no es una obediencia impuesta o obligada, es una obediencia que nace de la experiencia de encontrarnos amados. Y al encontrarnos amados nos identificamos con la voluntad de Dios, y al identificarnos con esta voluntad de Dios, pues de ahí nace la motivación de poner en práctica, o sea, creer y poner en práctica lo que Dios en Jesucristo nos revela. Y nuevamente Jesús vuelve atrás al tema de su identidad, la identidad de la unidad que hay entre Él y Dios Padre. El que lo vea a Él, ve a Dios Padre. El que lo ama a Él, ama a Dios Padre. Y también aquí nos dirá algo nuevo, que el Padre nos amará también. Dice, al que me ama a mí, lo amará mi Padre. ¿De dónde saldría esta expresión? El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo creo que esta es la experiencia, no sé, yo la entiendo de esta manera, ¿no? Una mamá, un papá, que saben de que alguien quiere y ama a sus hijos o sus hijas, ese papá, esa mamá, amarán a tal persona. Porque no hay nada más lindo, más bello, más digno para una madre, para un padre, de saber de que alguien más ama a sus hijos. Por eso esta expresión es bellísima. El que me ama a mí, lo amará mi Padre, ¿no? Y repito, yo para mí que esta expresión aquí que el evangelista Juan pone en labios de Jesús, ¿no? Nace de la experiencia humana, porque es lo que todo padre de familia, particularmente las mamás, es lo que desean, de que sus hijos e hijas sean amados, ¿no? Como ellos los aman, de que los respeten, de que sean especiales no solamente para ellos, los padres, sino también para otras personas, ¿no? Y que cuando la mamá y el papá se dan cuenta de que alguien más ama a sus hijos, pues esa mamá, ese papá también aman a esa persona. Sí, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Aquí entra otro tema muy interesante de que Dios Padre y Dios Hijo se manifestarán a tal persona que acepten a Jesús, que se identifiquen con Él y que vivan, o sea, de que cumplan, de que pongan en práctica esa fe, esa identificación con Él. Y aquí entra el tema de la manifestación y donde nace la pregunta que Judas le hace a Jesucristo. ¿Quién es este Judas? Este es Judas Tadeos, el famoso Judas Tadeo. Nosotros claretianos tenemos el santuario nacional de aquí en Estados Unidos, en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Chicago, el famoso santuario nacional de San Judas Tadeo, el santo de lo imposible. Y este es el Judas que le hace la siguiente pregunta a Jesús. Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Aquí esta pregunta de Judas pone en claro las expectativas que se tenían en aquel entonces, que cuando el Mesías llegara, pues de que se manifestaría no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo, ¿no? Y que restablecería la gloria del reinado de Israel al estilo de David. Así que no sería solamente una manifestación, una revelación a los discípulos, sino a todo Israel y a todo el mundo. Y por eso aquí Judas pregunta, ¿por qué solamente a ellos y al mundo no? Y ahora bien, en esta respuesta de Jesús aclara el por qué. Esta manifestación, esta revelación solamente es posible a aquellos que acepten a Jesús, se identifiquen con Él, pongan en práctica la palabra, la enseñanza, la identificación con Jesús, que es la manifestación del amor mismo. Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra. Y por palabra aquí no solamente se refiere a los mandamientos e enseñanzas de Jesús, por palabra se entiende la totalidad de Jesús mismo, de toda su vida, tanto sus enseñanzas, sus obras, su persona misma, su relación con Dios Padre, puesto que todo esto manifiesta para el creyente la revelación de Dios en Jesucristo. El que me ama cumplirá mi palabra,
y mi Padre lo amará. Así que cumplir la voluntad de Dios es ser fiel, ser obediente a esa voluntad. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a la fidelidad, a la obediencia de esta voluntad de Dios? Y lo que nos motiva es la experiencia del amor. Sin esa experiencia del amor, y aquí estamos hablando del amor ágape, es un amor que tiene su fuente, su principio en Dios. Cuando uno se encuentra amado, perdonado, sanado, reintegrado por Dios, es esa experiencia que nos ayuda a identificarnos con la voluntad de Dios mismo. Y al identificarnos con esta voluntad, es esa experiencia de sabernos amados lo que despierta en nosotros, no solamente de aceptar, sino de poner en práctica lo que Dios nos revela en Jesucristo. Así que el amor se tiene que manifestar, hacer real, hacerse concreto en la obediencia, en la práctica de lo que Dios en Jesucristo nos ha dado. Así que es el amor y obediencia. Y repito, la obediencia aquí no es una obediencia forzada, no es una obediencia impuesta, no es una obligación. La religión no debe de ser una obligación. Cuando la religión se ha convertido en una obligación, es algo forzado ya. Y tristemente para muchos esto es lo que es la fe en Cristo, una obligación. Como que tienen que complacer a Dios, y Dios no necesita ser complacido. Lo que Dios quiere es de que respondamos a la iniciativa de Él que ha venido a nosotros para salvarnos de nosotros mismos. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Jesucristo, cuando habitó entre sus discípulos, habitaba en una manera específica, en cuerpo, en el tiempo y el espacio. Pero después de la resurrección, Jesús y Dios Padre enviaron su Espíritu. Y la presencia del Espíritu Santo entonces ya no es una presencia entre discípulos, sino en sus discípulos. Algo que Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección pues no podía ser posible. Por eso Él constantemente les decía, y particularmente en este último discurso de Jesús, de que Él no los dejará huérfanos, de que Él se irá, pero les mandará a otro que continuará la misión que Jesús había empezado con ellos. No solamente para consolarlos, sino también para fortalecerlos, para que lleven a cabo la misión de compartir, de expandir el reino que Dios ha ignorado en Jesucristo. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Nuevamente aquí Jesús regresa al tema de la unidad entre el Hijo y el hombre, el Hijo y el Padre. Ahora viene el otro tema final del Paráclito. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo de mi Padre, que le enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, que les recordará todo cuanto yo les he dicho. Es este mismo Espíritu que en cierta manera dejará en claro lo que hasta ahora, antes de la muerte y resurrección, los discípulos no logran entender. Es la presencia del Espíritu que en cierta manera hará asentar en ellos todo cuanto Jesús les había enseñado. Y es algo que Jesús, el hombre, pues no podía hacer con ellos. Requería una gracia mucho más grande que simplemente la presencia física. Y esta es la presencia del Espíritu que no solamente aclarará las enseñanzas de Jesús, sino que también los fortalecerá para que ese miedo se convierta en confianza y en fe, y después en el valor para salir y proclamar que Jesús vive, que el Mesías ha venido, ha sido enviado, y no solamente para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Y aquí la palabra del Espíritu Santo que el evangelista Juan utiliza es paráclito, y es una palabra griega que la deja en su contexto griego, porque no hay una palabra en español que pueda
connotar la profundidad de lo que es el Espíritu Santo. Por eso varios comentaristas dicen de que esta palabra paráclito tiene el significado de un abogado, un intercesor, un ayudante, un consolador, un consejero. Y todas estas palabras pues connotan diferentes expresiones de la actividad del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y quizás no sean todas de la gracia que Dios en el Espíritu Santo derrama, ¿no? Pero definitivamente en estas 5 definiciones que los comentaristas nos dan, nos quieren dejar en claro, ¿no?, de que los dones del Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es variada según la necesidad, según las circunstancias, según lo que Dios quiere hacer en su pueblo y para el mundo. Abogar, interceder, ayudar, consolar y aconsejar. Así que lo que Jesús les había dicho, que después de que Él se vaya, les mandará a otro que continuará esta misión. Y esto es lo que Jesús en este último discurso, dentro de la última cena, les quiere dejar claro a sus discípulos. Pero es algo que ellos solamente experimentarán y vivirán cuando venga el Espíritu Santo. Decírselo de palabras no basta, no es suficiente. Aún hoy en día, cuando queremos explicar esto del Espíritu Santo, no bastan las palabras. Es una vivencia, es una experiencia que se vive cuando uno abre su vida a esta gracia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.